Coger este aparatito y me pongo bien nerviosa, a pesar de que hago teatro, pero cuando hago teatro entonces me transformo y me olvido de todo y me atrevo a enfrentarme al público, pero para hablar no soy muy buena. Voy a traer un pequeño testimonio de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que si me pongo a contar, igual que ustedes, no acabarían, y yo me imagino que harían un libro más gordo que la Biblia, de tanto que Dios hace en nuestra vida diariamente, porque es diariamente, minuto a minuto, día a día, Dios está ahí con nosotros. Y esto se remonta al 2012. Yo llevaba desde el 2009 sin trabajo, me había quedado sin trabajo, y yo trabajaba en Humana, y yo tenía que viajar a Torrey, y el tapón a mí me ponía estrésica. O sea, a nivel que llegaba, estaría a las 5 de la tarde del trabajo, pero llegaba a las 7 de la noche a mi casa. Entonces, para yo bañarme, ir a la iglesia, llegaba tarde. Los pocos que me conocen saben que a mí me gusta ser puntual, me gusta llegar temprano. Y entonces no me gustaba llegar tarde, y eso para mí era desastroso. Y nada, me quedo sin el trabajo, y a pesar de todo yo le di gloria a Dios porque ya no iba a estar con ese tapón. Pero luego que veo que no consigo trabajo, 3 años sin trabajo, yo orando al Señor, yo le digo: Señor, yo quiero un trabajo, pero quiero un trabajo, yo llego hasta Arecibo, yo le decía al Señor. De Dorado yo llego feliz a Arecibo porque voy en contra del tapón. Yo no voy a vivir aquello otra vez, yo le decía al Señor. Y le decía: llego hasta Arecibo feliz. Si tú me complaces y yo puedo conseguir un trabajo en Arecibo, yo de verdad que te lo voy a agradecer en el alma, yo le decía. Y nada, seguía yo, llenaba solicitudes, y cuando me llamaban para el trabajo, me lo daban y todo, que yo preguntaba dónde era el trabajo, a Torrey, por allá, y yo, no, y yo no lo cogía, déjame decirte, y sin trabajo, y viendo para las negras, pero yo decía: Señor, no, yo no quiero un trabajo para allá, yo no quiero el tapón, yo quiero llegar también temprano a la iglesia y todo eso. Y entonces, un día, mi nena me llama y me dice: mami, en el pabellón hay un de estos de empleo, ¿cómo se llama eso? Una feria de empleo, ve para allá. Y yo andaba en chancletas, en maones, en una t-shirt toda cachambrosa, porque estaba haciendo diligencias, pero digo, no iba a ir, pero ese algo, no dice ese algo, pero tú sabes lo que es ese algo. Y yo dije: no, voy a ir. Y voy, hago ese día 3 entrevistas. Y me faltaba una 4ª entrevista. Y era para el hotel que iban a abrir en Dorado. Y si me llamaban a esa 4ª entrevista, lo más posible era que me dieran el trabajo. Me llaman a la 4ª y sí me dieron el trabajo. Y entonces, mira, si lo que Dios da, lo da bueno, que es a 5 minutos de mi casa. Y me dan comida. Y me dan estacionamiento. En Humana yo tenía que pagar el estacionamiento, tenía que pagar el peaje, tenía que coger tapones. Y con esto te dirán: pero qué bobería. No es una bobería, es que el Señor te complace en las cosas que tú, ¿verdad? Cuando tú eres fiel al Señor. Hace poco cambian privatizan antes de esto le quería contar que durante mi trabajo, ¿verdad? Yo comencé como housekeeper, y eso es un trabajo bien fuerte. Yo pensaba que no era tan fuerte, yo decía: ¿qué tan fuerte puede ser limpiar una habitación? Y yo siempre escuchaba a todas las mujeres que han trabajado en housekeeper, ellas me decían: este trabajo es bien pesado, bien fuerte. Y yo, bueno, limpiar, yo limpio mi casa, ¿qué fuerte puede ser limpiar? Nada, pues sí, es bien fuerte porque son muchos cuartos y lo tienes que hacer en un tiempo límite. Esas camas pesan, y lo que tú tienes que ponerle a los matres es un matre pequeño que ese matre pesa, y ese matre es un matre que pesa bastante, y tú tienes que cambiarlo y ponerle, es como una funda de almohada pero un matre, tú solita, ponerle eso a eso que pesa, y poner eso a 15 camas, a 20 camas a veces durante todo el día, pues vas a terminar, olvídate, la espalda tuya termina barata, como dicen por ahí. Y al principio, pues ese hotel es 6 estrellas, y en ese hotel siempre lo que van es muchos artistas, mucha gente de mucho dinero, y así son las propinas. Al principio las propinas eran muy buenas,
te dejaban $100, $200, qué sé yo. Y tú dices, bueno, el trabajo es fuerte, pero la propina es buena, más el sueldo, pues está chévere. Pero un tiempito después comenzaron a robarse las propinas. Los demás muchachos que entraban a las habitaciones antes que la housekeeper, porque la propina que se queda en efectivo en la habitación es para la housekeeper. Pero ahí a veces entra gente antes que la housekeeper y comenzaron a llevarse las propinas. Pero mira cómo es Dios con los hijos de Dios, ¿verdad? Con quien le sirve. Que las propinas mías, yo a veces no iba a una habitación por horas. Y cuando yo iba, mi propina estaba ahí. Siempre. Y las personas me preguntaban, ¿tú conseguiste rollo? Sí. Y él me decía, a mí siempre me llevan las propinas. Entonces las mías siempre estaban ahí. Un día yo voy a una habitación, había $50. Y no eran míos, era de otra housekeeper. Para mí me tocó limpiar el cuarto de ella. Y mira si el enemigo te susurra al oído que me dice, esa propina es tuya. Porque tú eres la que vas a limpiar el cuarto era de ella. Ok, ella le dio seguimiento a ese huésped durante toda esa semana, pero a ti te toca limpiarlo para dejarlo limpio para el otro huésped. Esa propina es tuya. Y yo me quedo, y yo hablando en voz alta, porque yo hablo con él también. Y yo le digo a él, no, fíjate, no es mía. Esta propina es de fulana, que ella fue la que le dio el mantenimiento. Y él volvió y me dice, mi mente diciendo, no seas boba, es tuya, ¿quién te va a ver? Es efectivo, aquí no hay nadie, no hay cámara, ¿quién te va a ver? ¿Quién lo va a saber? Y yo, no, fíjate, porque si hay alguien que me está viendo. Y yo hablando en voz alta, el que entrara y me escuchara hablando, yo estoy hablando en voz alta. Hay alguien que me está viendo alguien que está allá arriba, al cual yo le sirvo. Si yo me llevo esa propina, después entonces yo soy el que me corto las patas. Así que no inventes, me grito que no me la voy a llevar. Y entonces vengo y la pongo en un sobre, le pongo el nombre de la muchacha y le entrego. Al otro día, eran $50. Al otro día yo voy a hacer uno de mis cuartos, de los míos. Y ese huésped, de la casualidad, que se iba a las 3 de la tarde, pero se fue en la mañana. Y yo no pude ir hasta las 3 de la tarde exactamente, que él supuestamente se iba. Y él se fue por la mañana, yo no lo sabía. Y ya en ese cuarto habían ido los de Food and Beverage, que habían ido a chequear la neverita, a ponerle las cosas nuevas que ese huésped había gastado, reponerlas y todo eso. Cuando yo voy al cuarto, que voy al gavetero, hay un billete. Y yo me acerco así, y a verle cuánto es el billete. Y yo cuando miro, un billete de 100. Y yo, un billete de 100. Y yo, wow. Y efectivamente era mío. Y lo que yo les quiero decir con esto es que no me llevé aquellos $50, pero Dios después me dio 100, me los multiplicó. Y esa era mi propina, esa era la mía. Me dejó más todavía, me dejó el doble. Para que vean cómo es Dios. Dios siempre me guardaba y yo lo sentía caminando conmigo y lo siento, pero en aquel momento donde habían tantas cosas y lo último que me pasó fue que privatizaron el laundry, gracias, lo privatizaron y me dan ganas de llorar. Lloro, pero lloro de alegría. Sí. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios, santo. Gracias, Jesús. Como Él nos consiente y lo malo que somos nosotros. Porque yo me pongo a pensar y yo digo, wow, Señor, yo no te doy nada en comparación. El tiempo es algo que se nos va entre los dedos y no lo valorizamos. El tiempo que le damos a Dios. Y yo escucho a Elia y yo la veo que ella siempre, por lo que ella cuenta, ella siempre está conectada con el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estar todo el tiempo, no importa si estamos en el trabajo, no solamente aquí, en la iglesia, cuando salimos allá afuera. Y privatizan el laundry. Y yo me pongo a preguntarle al Señor, Señor, ¿tú fuiste que me pusiste aquí en el laundry? ¿Por
porque sí, yo le había pedido que me sacara de housekeeper. Yo le dije, sácame, porque yo no aguanto si no renuncio. Ya mi espalda yo no la aguantaba y lo que llevaba era un año. Y yo dije, yo no quiero, gracias mamá, yo no quiero terminar en el fondo del seguro, yo no quiero terminar en casa con la espalda, con los discos herniados o lo que sea. Yo le decía, sácame, Señor. Y me contestó mi petición en menos de un mes. Me saca y me mueve. Yo no había solicitado. Simplemente mi jefe me dice, mira, hay una posición en Londres, ¿no? Y me sacó. Me llevó para Londres. Y me da una palabra, me dice, te puse allí con un propósito. En la iglesia de Cuco, me dice, te llevé allí con un propósito. Porque le tienes que hablar a alguien. Y ahora cuando lo privatizaron, que me cambiaron los muñequitos, que me cambiaron los horarios, me pusieron a trabajar en la noche, en la semana, y a trabajar los domingos, y yo veo ese horario, y yo me volví loca. O sea, yo cuando vi ese horario, yo me fui de eso, y yo le dije, no, yo no puedo trabajar eso. Y él me dice, sí, tienes que trabajar. Yo, no, yo no puedo trabajar eso. Y entonces él me decía, sí, lo vas a trabajar. Y yo, no, yo no puedo trabajar eso. Yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo unos compromisos, yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Yo decía en mi mente, renuncio. Si él no me cambia eso, yo renuncio al trabajo, punto y se acabó. Prefiero renunciar. Y yo me acuerdo, vine aquí y yo estaba tan triste. Y yo le decía al Señor, no permitas, tú me pusiste allí. No puede ser que tú me hayas puesto allí para que yo no pueda adorarte, para que yo no pueda asistir a tu templo. Y oraba allí. Y Dani me dice, tranquila Jenny, eso no va a ser por mucho tiempo. Y yo dije, amén, lo creo. Y vuelvo a donde el jefe, otra vez. Y yo dije, Señor, pongo todo en tus manos, lo entrego a ti. Tú dices que las cargas te las demos a ti, que nuestras preocupaciones te las demos a ti, que en el mundo yo voy a tener la aflicción, pero tú venciste al mundo. Amén. Y tú fuiste quien me puso aquí. Y si tal vez tú me necesitas en ese horario, porque a las personas que yo le tengo que hablar tal vez están en ese horario, o lo que sea, no sé. Pero yo le dije, algo tienes que hacer porque yo no quiero apartarme de ti. Y créame, que hay gente que dice, no, yo lo puedo buscar en mi casa, sin congregarme. No es lo mismo. No es lo mismo, vas a terminar enfriándote. Vas a terminar aparte.